Bueno, a ver, señor Betancourt, ¿qué vimos la clase anterior? Dicen, ¿Sí, David? Ándale, ¿Qué vimos? perdón que le pregunto. Dice Steven si por favor lo puede dejar ingresar, que se le está yendo la luz en la casa. No tengo ninguna justificación del representante, de su tutor. Ok, listen, ya le digo. Bueno, señor Betancourt, ¿qué vimos la clase anterior? la clase anterior estábamos viéndole, ¿cómo se llama esto? Estábamos repitiendo el tema de, ay, ¿cómo era? De los, Bueno, a ver, señorita Ponce, ¿qué vimos la clase anterior? no me acuerdo. La diversidad del Ecuador. Comenzamos a ver la biodiversidad y los ecosistemas del Ecuador, ¿no es cierto? Eso comenzamos a ver. Prácticamente le dividimos al Ecuador en 4 regiones. Señorita Molina, ¿cuáles son esas 4 regiones? Litoral, andina, amazónica e insular. Ya, muy bien. Vean, estas 4 regiones tienen características propias, ¿no es cierto? De acuerdo al clima, a la temperatura, a la pluviosidad, que nos da en el Ecuador que tengan diferentes tipos de ecosistemas, ¿sí? Entonces, veamos, ¿no es cierto? Los ecosistemas en el Ecuador. Como les decía, tenemos 4 regiones naturales: Galápagos, Oriente, Sierra y la costa. Cada una con sus características en cuanto a la diversidad de especies, tanto de flora como fauna. Los ecosistemas o biomas que encontramos en el país es el páramo, el bosque andino, los valles secos, el bosque húmedo tropical, bosque seco de la costa, humedales y el archipiélago de Galápagos, ¿sí? Cada uno con sus propias características. Haciendo un pequeño resumen, ¿no es cierto? Ustedes saben que por estas características que presentan cada región, el país o el Ecuador es un país megadiverso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica al ser un país megadiverso, no es cierto? Que hay diferentes condiciones de flora, fauna, de etnias y de culturas. Haciendo también un recuerdo, ¿no es cierto? Aproximadamente la extensión del Ecuador es de 256.370 kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Sí? Esa es la extensión del Ecuador. Vean, y del 11% de todas las especies de vertebrados terrestres las encontramos en nuestro país. Aproximadamente son 16.087 especies de plantas vasculares, siendo alrededor de 600 especies de peces marinos, lo que nos da lugar a los diferentes tipos de ecosistemas. Vean, tenemos los páramos, los bosques andinos, los valles secos, el húmedo tropical y el bosque seco. Vuelvo y repito, cada uno con sus características, ¿no es cierto?, que presentan estos. Cuando hablamos de páramo tenemos una altura de entre 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Cuando hablamos de los bosques andinos están entre una altura de 1.800 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y aquí se producen o se desarrollan diferentes especies, ¿no?, de acuerdo a las características de clima, temperatura y las condiciones de lluvia. Señorita Delgado, por favor, deme leyendo lo que dice páramo. Páramo. Es el ecosistema más alto sobre el nivel del mar. Hay páramos secos con una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar y húmedos con una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Presentan altos niveles de precipitación, neblina y muchos pajonales. En su fauna se encuentran el zorro, los zorros, lobos, venados, osos de anteojos, cóndores y halcón. Ya, gracias. Señorita Velázquez, los bosques, los valles secos, por favor. Los valles secos, ubicados en la cordillera occidental, valles interandinos cálidos, situados en la parte más baja del callejón interandino. Sus frutos son guavas, tunas, chirimoyas y aguacates. Sus plantas son flor de hizo, porotillo, penco, mosquera, cabuya, cactus, etc. Luis, el bosque seco de la costa. El bosque seco de la costa. Las precipitaciones ocurren solo en 3 o 4 meses. Su temperatura es de 24.9
grados Celsius. Sus plantas son ceibo, guayacán, guarango, espino, muyuyo, etc. Su fauna se conforma de especies como los colibríes abejorro, jilgueros naranja y perico macareño. En mamíferos están los venados, monoaulladores, ardillas y también existen los anfibios, reptiles y peces. Señorita López Danae, el bosque húmedo tropical, por favor. El bosque húmedo tropical, ubicado en la Amazonía y noroccidente de la país. En su flora se encuentran los árboles de matapalo, laurel, canelo, sangre de drago, bálsamo. Su fauna se conforma por el caimán, el águila, arpia, monos, la danta y el jaguar. Bueno, gracias. Vean, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Cada región presenta ciertas características, ¿no es cierto? En cuanto a temperatura, la flora y la fauna, el nivel de altura, ¿no es cierto? Por eso el Ecuador es rico en esta gran biodiversidad. ¿Sí? A ver, señorita Ayo, Galápagos y el mar, comenzando desde este de aquí. Debido a su gran diversidad, las Islas Galápagos han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, por ser un parque más antiguo y famoso. En su fauna están las tortugas marinas y terrestres, iguanas marinas y terrestres, lagartijas y serpientes. En lo que se refiere a reptiles, existen otras especies como pelícanos, piqueros, gaviotas blancas y rosadas, pingüinos, golondrinas marinas, etc. Su flora en la zona baja es escasa. Tenemos los chaparros, manglares blancos y negros, cocóteros, manzanillos, caducos, agrorrobos, cactus, palo santo y verbena. Su flora en la zona alta es de guayabo, guayabillo, helechos, líquenes y musgos. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Las diferentes regiones y los diferentes tipos de ecosistemas tienen características propias. Vean especialmente las Islas Galápagos, ¿no? Que es una fauna propia y endémica. Vean, por eso es muy importante. Aquí podemos también ver en este cuadro sinóptico, ¿no es cierto? Una clasificación tanto de flora, de fauna, que agrupa en las diferentes regiones de nuestro país, selva, sierra y costa. Bueno, vamos a hablar del páramo andino. Esta diapositiva la encontré y me pareció muy interesante. ¿Por qué me pareció interesante? Por esta frasecita donde dice, donde nace el agua para la vida. A ver, ¿qué nos puede indicar esta frasecita? A ver, ¿quién me hace una pequeña reflexión? A ver. Que el agua es importante en la vida. Ya, muy bien. Pero hablando de los páramos andinos, ¿no? Sería que el agua es más pura en los páramos que en otras partes. Bueno, les hago una pregunta. ¿El agua que consumimos nosotros es del agua de lluvia? No, Entonces, ¿de dónde viene el agua de nosotros? de los ríos y de los volcanes. Bueno, ¿de dónde se forman los ríos y los volcanes? Del agua. A ver, ¿de dónde se forman los ríos y los volcanes? ¿En De los dónde? páramos. ¿Cuál es el origen? A ver, señorita Ponce. De los páramos. Exactamente, de los páramos. ¿Sí? Prácticamente los ríos, ¿no es cierto?, que irrigan al país y a todos los países nacen de estas elevaciones montañosas, ¿no? Sí, de los páramos, especialmente de los deshielos de los glaciales perpetuos que tienen las cumbres de las montañas. Vean, por eso es muy importante los páramos y aquí en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el páramo andino ayuda, ¿no es cierto?, a dar gran cantidad de agua para que se cree la vida necesaria. Espérenme un ratito, ya no quiso pasar. Vean, el páramo es un ecosistema montañoso o montano, ¿no? Intertropical, con predominio de vegetación tipo matorral, arbustos. El más conocido, el páramo andino de Sudamérica, pero también hay páramo en Centroamérica, África Oriental y Nueva Guinea. Bien, por eso es muy importante el páramo en los ecosistemas.
Aquí podemos ver algunos tipos de páramos, ¿no? En esta imagen. ¿Alguien me puede hacer una diferenciación entre los tres tipos de páramos? ¿Qué ven de diferente? Que el uno es húmedo, el otro está muy seco y el otro parece que hay como muchas montañas. Bueno, a ver otra El persona. clima y la vegetación. Bueno, ¿alguien más? Creo que el de la derecha de abajo es un pajonal. Este. No se le escucha muy bien, se le escucha bajo, señorita Delgado. Que el de la derecha de abajo creo que es un pajonal. Ya, muy bien. Bueno, como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de páramo, en donde en algunos lados simplemente vemos el sistema montañoso, ¿no? Hay pocas precipitaciones. En el segundo ya se forman lagunas o lagos. Y en el tercer tipo de páramo tenemos gran cantidad de arbustos, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta. Dentro de los páramos nosotros tenemos dos clases, el páramo húmedo y el páramo seco. Por eso les hacía la relación. Páramo seco, páramo húmedo, ¿sí? Vean, el páramo húmedo está ubicado entre 3.400 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. Páramo seco está ubicado prácticamente en 4.200 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente, como dice aquí, son las nieves perpetuas, ¿no? Vean, en el páramo húmedo, como su nombre lo indica, hay gran cantidad de precipitaciones y la nieblina. Presencia mayoritaria de pajonales, por la presencia de las lluvias, ¿no? En el seco, en cambio, hay vegetación escasas. Hay épocas de sequía prolongada. Vean, ustedes han de haber visto, los que han viajado a Ambato, pasamos por la parte del volcán Cotopaxi, ¿sí? Vean, ahí por lo general siempre hay neblina, ¿no? Y siempre hay lluvias. Vean, ese es un páramo húmedo, ¿sí? Vean, entonces tienen esas características. En el Ecuador hay estos diferentes tipos de páramo. Páramo de pajonal, páramo de frailejones, páramo herbáceo, de almohadillas, páramo pantanoso y páramo seco, ¿no? Vean, ¿qué características en sí tienen estos páramos? Vean, se encuentra primeramente por encima de los bosques andinos, ¿sí? Aproximadamente va desde los 2.900 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? ¿Por qué van en Ecuador? ¿Por qué se puede dar hasta los 5.000 metros? A ver, ¿alguien tiene una idea? A ver. Por el nivel del mar. Claro, pero les digo, dice que va desde los 2.900 hasta los 5.000 metros. ¿Por qué no puede ir más allá o menos de esos metros? A ver, ¿por qué le hacen la relación con este tipo de medida? 5.000 metros sobre el nivel del mar. Por la mitad del mundo, quizá. Perdón, no te escucho muy bien. Por la mitad del mundo, quizá. No. A ver. Geografía. Por la cordillera de los Andes. Ya, muy bien, pero más específicamente, geografía. A ver. ¿Qué tenemos nosotros, en especial en esa cordillera de los Andes? Las montañas, dicen. Obvio, ¿pero qué? Una montaña en especial. El Chimborazo. Exactamente, el volcán Chimborazo. El volcán Chimborazo tiene una altura aproximada de 5.000 y pico de metros, ¿no? Vean, por eso nuestro páramos puede tener hasta esa altura. Bueno, vean, su temperatura va desde los 0 grados centígrados hasta los 24 grados centígrados. La cantidad de lluvia es de 600 a 1.800 milímetros. Hay fuertes vientos. Su suelo tiene una característica que es de color negro. ¿Por qué? Porque la tierra es de origen volcánico, ¿no es cierto? Ahí hay gran cantidad, ha habido erupciones, lo que le ha hecho rica en esta tierra negra que se llama humus. ¿Sí? Vamos con los bosques andinos. ¿Sí? Vean, los bosques andinos están entre los 2.000 y 4.000 metros de altitud. La característica de estos bosques es que casi la mayoría
y ha sido, ¿cómo les puedo decir? Tratado por la mano del hombre. ¿Por qué? Porque ahí hay personas que ya están viviendo en estos tipos de bosques y han comenzado a cultivar. Vean, lo que ha cambiado lo que es la flora, ¿no es cierto? Y obviamente la fauna de estos lugares. Vean, no sé si ustedes saben que a nivel de los páramos, ahí se crían al ganado de lidia, ¿sí? A los toros. Vean, actualmente ya esto, como no hay corridas aquí en Quito, esta actividad ha estado un poquito ha decrecido, ¿no? Pero en los páramos son los sitios ideales para este tipo de crianza del ganado de lidia. ¿Qué características también tienen los bosques andinos? Vean, vuelvo y repito, está en una altura, ¿no? Tienen árboles, ¿no es cierto? Gran cantidad de árboles, ramosos, nudosos, ramificados desde sus bases y maderables, con abundante plantas epífitas, musgos, helechos y orquídeas. ¿Qué significa estos árboles ramosos y nudosos? ¿Sí? Ustedes han visto que estos árboles son buenos para la industria maderera, ¿no? Vean, por eso estas zonas han sido, ¿cómo les digo? ¿Cómo les puedo decir la palabra? Ha sido intervenida por la mano del hombre, ¿no es cierto?, en la tala de estos bosques. Vean, por eso el país está perdiendo también este tipo de hábitats, ¿no? En la Amazonía. Vean, aquí en el Parque Nacional Cotopaxi hay una gran cantidad de tala de árboles, ¿no? Para la industria maderera. Por eso nosotros somos consumidores de este tipo de productos. ¿Qué características también tiene estos? Vean, aquí encontramos una especie de animales como el oso andino, el cóndor, la pacarama, el gato de pajonal, el venado, el enano, el pudú. Todas estas son especies en peligro de extinción. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál es el ave símbolo del país? El cóndor. ¿Qué características tiene el cóndor? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué características tiene el cóndor? Solo saben que el cóndor está pegado en el himno nacional, en el escudo, nada más. Lichen podría ser que es carroñero Exactamente. y lo que tiene en el cuello también. Bueno, lo que usted no sé quién me dijo, pero esa característica que son aves carroñeras, ¿no es cierto? No son aves que comen animales vivos, sino comen animales muertos. Pero vean, esta ave símbolo de nuestro país está en peligro de extinción. ¿Por qué? Por la caza, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que piensa que los cóndores se llevan a su ganado. Vean, a las ovejas. Y les comienzan a matar. Cuando esta ave limpia el planeta, ¿no? De esos seres muertos, limpia el planeta. Vean, entonces eso hace también que la ignorancia de nosotros, ¿sí? Hace que comencemos a matar a distintas especies. Vean. Otra característica, el bosque montano o montañoso se distribuye a lo largo de todas las estribaciones orientales y occidentales de los Andes. Ustedes saben que nosotros somos partes del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no es cierto? Al ser parte de este cinturón de fuego del Pacífico, obviamente vamos a tener que grandes montañas, ¿no? ¿Sí? Vean, los páramos son un tipo de bosque, pero una vegetación herbácea que crece en las partes altas de las montañas andinas. El bosque montano está dividido de acuerdo a la altura en la que se encuentre: bajo montano, neblina y alto montaña. Vean, esas son las características de estos bosques andinos. ¿Sí? Otro tipo de ecosistema que tenemos nosotros, los valles secos. Dice, se localiza en medio de la cordillera occidental y oriental. ¿Sí? Su característica principal es la falta de agua. Por esta razón, las plantas de esta zona transformaron sus hojas, en espinos para evitar la pérdida de agua. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de un valle seco? Ya vimos algunas características.
Y pueden ustedes indicarme aquí en el país y más cercano a Quito. A ver. Guayabamba. Exactamente, el Valle de Guayabamba. Vean, ¿se acuerdan entre unas características que leímos al comienzo? Decía que una de las frutas que se produce ahí es la chirimoya y el aguacate. ¿No es cierto? Entonces, un valle seco es el Valle de Guayabamba, el Valle del Chota. ¿Sí? Por acá también hay una zona que se llama Jerusalén. Se han de haber oído esa parte por acá para irse para Ibar. Vean, son zonas secas, ¿no? Vean, pero tienen también algún tipo de producción. Vean los valles secos. Señorita Vargas, por favor, ayúdame a leer. Chota, Guayabamba, Catamayo, Yunguilla, Jubones, Malacatos y Vilcamba. De temperaturas entre 8 y 20 grados. 18. 18 y 20 grados. Precipitaciones son menores a 450 anuales. Estos valles se observa una topografía accidentada y desgastada de clima árido debido al movimiento de las capas de aire caliente y muy seco. Esto debido porque ha perdido la humedad en las altas montañas de las cordilleras externas. Esto es conocido como fenómeno de Foehn, que significa caliente. Ya, muy amable, gracias. Vean, otra principal, ¿no es cierto? Donde también tenemos no es valle seco, pero una zona seca. A ver, aquí cerca de Quito. Veo que no han sido observadores ustedes. El Valle de los Chillos. No, Valle de los Chillos no es seco. A ver. Otra región de aquí, cercana a Quito. Donde un científico francés hizo sus estudios. A ver. Podría ser Mindo. No, ese es húmedo. Es un bosque tropical húmedo. A ver. Ya les di. No sabrán cuál geofísico francés vino a hacer los estudios acá. Galápagos. Galápagos, ¿no? La mitad del mundo. Exactamente, la mitad del mundo. Vean, ahí es una zona bastante árida, bastante seca, ¿no? Vean, y ahí encontramos canteras. ¿Saben qué es una cantera ustedes? Nada. Tantos años perdidos. Oh, como precipicios. No. ¿Qué es una cantera? A ver. Adivina, adivinador. ¿Verán que son sobre la preguntas? minería. No minería. Sí se dedica a algo parecido, pero no a la minería. A ver, ¿qué es una cantera? ¿No es un lugar donde se extraen piedras y así? Exactamente, donde se extrae material pétreo, sí, para la construcción. Listen, Sí, señorita. son esos huecos que sabe ver por la carretera, esos huecos grandes. Claro, a un lado, cuando se van a la mitad del mundo, ven que inclusive hay gran cantidad de tierra que sale. Sí. Esos son sacan ahí